microbiota permanente, ¿sí? Pode escrever isso também, prof, por favor. Claro que sí. Introducción a la bacteriología, conceptos básicos, microbiota. Cocos gram positivos. Cocos gram positivos del género Staphylo, del género Strepto. Y por último, cocos gram negativos. Cocos gram positivos y cocos gram negativos. Yo le voy a dar un enfoque muy clínico, ¿sí? Y cuando yo hablo de enfoque muy clínico, voy a enfocar bastante en los cuadros clínicos. Es importante que ustedes puedan diferenciar shock tóxico estreptocóxico de estafilocóxico, puedan diferenciar fiebre escarlatina de piel escaldada, ¿sí? Puedan diferenciar impétigo ampolloso de no ampolloso, en qué se diferencia, en rango de edad, en cuadro clínico, en manifestación, en sitio anatómico, ¿sí? Por ejemplo, la, el impétigo ampolloso, por ejemplo, es una infección más localizada, ¿verdad? Sin embargo, la piel escaldada o el síndrome de piel descaldada es un síndrome diseminado, generalizado, o sea, más en lactantes, ¿verdad? Esas cositas, esas preguntontas, lo que les voy a hacer, ¿verdad? Doutora, Sí. em relação aos cocos gram-positivos, temos que saber as toxinas todas No, dos estafilococos. los estafilococos tienen más de 30 toxinas, tienen 18 enterotoxinas. Y hoy vamos a hablar de eso. Lo que para mí es interesante que ustedes manejen son que las bacterias que producen toxinas generalmente producen intoxicaciones. En los estafilococos aureus, por ejemplo, tenemos la intoxicación alimentar por una enterotoxina, tenemos el shock tóxico estafilocóxico por la toxina STT1. Esas son las importantes, pero no hace falta que sepan todas, ¿sí? Sino que los cuadros clínicos más puntuales que causan esas bacterias. Bien, puedo sacar entonces, eso ya tienen todos sus temas, el temario para la parcial. E, prof, ¿Quién tiene algo que objetar? Hable ahora o cállese para siempre, porque este fin de semana haré el examen. Prof, você diz eleição do sul país? Las elecciones de la departamental, Ah, tá, dos municípios, né? sí, municipal, eso, municipal. Ah, que bom. Exactamente. Y es día del padre. Ah, tá. Gracias por recordarme, no voy a tener tanto tiempo para hacer el examen, voy a hacer sábado. Bueno, comencemos entonces, gente, con nuestra clase de hoy. Vamos a hablar Tá conversando. Isso de aí. cocos gram Vai ser eleições. positivos. Tá. Me dá aí um pãozinho. Lo que me preguntan acá, si la primera clase de microbiología va a entrar, no. Eso fue una clase de introducción, ¿sí? Epa, que dia que é a nossa No prova? voy a evaluar puntualmente. Maria, Eh, o microfone tá ligado. eh,
El micrófono, porfa. Nosotros tenemos 3 géneros importantes de cocos gram positivos, pero patológicamente hablando, 2 géneros son los que causan mayores tipos de cuadros clínicos, ¿verdad? Tenemos los cocos gram positivos, vamos a hablar en términos de género, ¿sí? Géneros. Está el género Staphylococcus, está el género Streptococcus y está el género Micrococcus. ¿Sí? De estos tres, perdón, estos 2 son los más importantes, los estafilococos y los estreptococos. A los micrococos también se le conoce como oportunistas. No tenemos muchos casos registrados, más bien en pacientes hospitalizados, con algún tipo de enfermedad autoinmune, más de ambiente intrahospitalar, y por eso le llamamos como oportunistas. Voy a responder un poco Doutora, la pregunta. o estáfilo não é um tipo de micro? Forma parte de la familia Micrococcaceae. Y dentro de la familia Micrococcaceae tenemos a Staphylo y los micrococos. Respondiendo a la pregunta de Pamela, la inmunidad frente a bacterias, que tiene que saber los mecanismos. Sí, inmunidad frente a bacterias intracelulares, extracelulares, virus. ¿Sí? ¿Qué tipo de células participan en esa respuesta inmunitaria? ¿Sí? Si participan los leucocitos, si participan linfocitos T, esos tipos de apuntes, ¿verdad? Muy bien. Puntualmente vamos a hablar también de las especies, pero de las especies más patógenas de cada uno. De los estafilococos puntualmente vamos a hablar del aureus, vamos a hablar del epidermidis y vamos a hablar del saprophyticus. Existen también otras 2 especies. Está el Staphylococcus lugdunensis y está el Staphylococcus haemolyticum. Pero lo mismo, el Staphylococcus lugdunensis y haemolyticum son oportunistas. Pueden causar infecciones oportunistas, intrahospitalarias, en pacientes autoinmunes. No tenemos muchos cuadros clínicos de estas 2 bacterias. Principalmente la lugdunensis suele causar infecciones endocardíacas oportunistas en pacientes que tienen válvula cardíaca o tienen algún dispositivo cardíaco, puede causar infecciones oportunistas, ¿sí? Ahora bien, las otras bacterias y los otros 3 géneros, como el aureus, el epidermidis y el saprophyticus, sí tenemos más incidencias de cuadros clínicos, por eso lo vamos a desglosar mejor, ¿sí? Bien,
Entonces partamos primero de los estafilococos y después vamos a hablar de los estreptococos, ¿sí? Primero vamos a hablar del Staphylococcus aureus, ¿sí? El Staphylococcus aureus tiene ese nombre porque forma colonias doradas en agar manitol, ¿verdad? Por eso se le llama aureus. Tiene una característica. El Staphylococcus aureus puede causar infecciones cutáneas, ¿sí? Puede causar también infecciones cutáneas piógenas. Esta palabra es muy importante, ¿sí? Puede causar también intoxicaciones. Doutora, ¿Sí? o que é Piógenes? Todas las bacterias que causan infecciones piógenas son aquellas bacterias que causan cuadros clínicos con abundante pus. Lo mismo que decir piógenas es decir pus o producción de secreción purulenta, ¿sí? Bueno, ¿cómo están causados estos cuadros clínicos? Lo vamos a ver ahora. Entonces tenemos acá al Staphylococcus aureus con sus diferentes cuadros clínicos. Para entender esas infecciones cutáneas, piógenas, esas intoxicaciones, tenemos que entender la estructura de la bacteria. ¿Qué nosotros sabemos del Staphylococcus aureus? Sabemos que es una bacteria gram positiva, ¿sí? Al saber que es una bacteria gram positiva, nosotros vamos a saber que tiene péptidoglucano. Sabemos que va a tener péptidoglucano en su pared. Sabemos que va a tener ácido teicoico en su estructura, estructuralmente hablando, ¿sí? Me piden acá para volver un chiquitito. Vuelvo acá y ya voy de nuevo, ¿sí? Avísenme para cambiar otra vez, por favor. Bueno, estructuralmente sabemos que las bacterias son, que el Staphylococcus aureus es un gram positivo, es una bacteria que tiene cápsula, forma una cápsula, ¿sí? También sabemos que estructuralmente esta bacteria produce una proteína que se llama proteína A, ¿sí? Y sabemos que producen toxinas. Professora, se tem, se Sim. tem cápsula é porque é difícil de ser fagocitada, é isso? Sí, las cápsulas generalmente son antifagocíticas. Cuando las bacterias tienen cápsulas, inhiben la fagocitosis. Doutora, essa cápsula que tem o ácido hialurônico, Exactamente. El Streptococcus también tiene una cápsula en base a ácido hialurónico. Sí. Todas las bacterias y relaciones
resumen bien. ¿Dónde queda el ácido hialurónico? Esa es la piel. Y aquellas bacterias que tengan cápsula en base a ácido hialurónico van a causar infecciones cutáneas. Doutora, cortou o seu áudio. Pode repetir, por favor? Bueno, las bacterias que contengan ácido hialurónico como estructura perteneciente a la cápsula van a estar directamente relacionadas con cuadros clínicos cutáneos, ¿sí? Síndrome de piel escaldada, impétigo ampolloso, furúnculo, antrax, todos esos son cuadros clínicos que vemos en la piel y todo eso están relacionados con estafilococos aureus y estreptococos piógenes que coincidentemente tienen una cápsula en base a ácido hialurónico. Tienen una hialuronidasa también. Están directamente relacionados a esa estructura con el cuadro clínico cutáneo. Muy bien. ¿Qué función tiene esta estructura? El peptidoglucano de las gram positivas también son considerados endotoxinas. Cuando hablamos de endotoxinas, son todas aquellas estructuras pertenecientes a la bacteria y que causan algún tipo de activación del sistema inmunitario por presencia de la bacteria. Después tenemos exotoxinas, que son toxinas que son liberadas al exterior por las bacterias. Peptidoglucano es una endotoxina porque pertenece a la estructura de esa bacteria, ¿sí? ¿Qué hace esta endotoxina? Estimula la producción de sustancias pirógenas. Doutora, seria aí já a formação de abscessos? Exactamente, muy bien. Leyeron el capítulo 18 y 19, les felicito. El ácido teicoico es una estructura perteneciente a las gram positivas también, ¿sí? Y está directamente relacionada con las respuestas humorales. Que son la producción de anticuerpos. Pero lo que se sabe hasta ahora es que esta respuesta humoral es de corto plazo. ¿Sí? Está relacionado con una cantidad variada de toxinas y también de cepas, ¿verdad? Los anticuerpos que son formados son específicos para ese tipo de toxinas o ese tipo de cepas, por eso no son a largo plazo y no es una respuesta generalizada frente a los estafilococos aureus, ¿sí? Doutora, esse ácido teicoico aí, ele é o que dá o caráter antigênico do aureus ou não? No solamente el aureus, porque el ácido teicoico y el peptidoglucano son estructuras que pertenecen a todas las bacterias gram positivas. Entonces, todas aquellas bacterias gram positivas van a tener estas estructuras. ¿Sí? No es exclusivo del aureus. Lo que sí es exclusivo del aureus, en este caso, son la cápsula, que es una que tiene actividad antifagocítica. ¿Saben cómo funciona la cápsula en el Staphylococcus aureus? Nosotros tenemos acá el Staphylococcus aureus. Y vamos a suponer que tiene una cápsula. ¿Se acuerdan de la molécula C3b? Que era una opsonina, que
que marcaba. Marca las bacterias para que puedan ser fagocitadas. ¿Qué hace la cápsula del Staphylococcus aureus? Engloba y enmascara esta opsonina. Y no deja que se señalice. ¿Verdad? Marca la opsonina y la cápsula dice, oh, no. Le esconde y ninguna otra célula fagocítica puede reconocer esa opsonina y entonces no fagocita, pasa de largo. ¿Verdad? Por eso tiene una actividad antifagocítica. La proteína A, ¿sí? No sé si alguien me iba a hablar. ¿No? Bueno. La proteína A también tiene una propiedad antifagocítica. Y también está relacionada con la inhibición de la respuesta celular y humoral. No permite la proteína A, no permite que el anticuerpo, ¿verdad?, en su región FC se una al patógeno y pueda producir la respuesta humoral. Por eso hablamos que hay una inhibición de la respuesta humoral por parte de la proteína A. ¿Qué más tenemos? Tenemos las toxinas. Staphylococcus aureus produce 3 tipos de toxinas. Están las toxinas exfoliativas. Están las enterotoxinas. ¿Sí? Y está la toxina que se llama toxina TSST1. Esta toxina es exclusiva del Staphylococcus aureus. Las toxinas exfoliativas causan cuadros cutáneos, o sea que en la piel, ¿verdad? Las enterotoxinas causan cuadros gastrointestinales. Y la toxina TST1 es responsable de causar shock séptico. Qué buen resumen, gente. Estoy impresionada conmigo misma, la verdad. Doutora, e sobre a vancomicina, ela é proteína A ou ela é apenas uma toxina? Proteína A. ¿Por qué no las toxinas? Porque ningún antibiótico actúa a nivel de toxinas, actúan a nivel de estructura de la bacteria. Prof, ¿Sí? em caso dessa bactéria, uma penicilina não vai ajudar, né?
porque ela tem cápsula. Ou sim, vai ajudar porque tem cápsula, né? Vamos a entrar ahora en ese tema, porque depende de la variación de las cepas también. Tenemos dos tipos de cepas de auros. Está la meticilina resistente y está la vancomicina resistente, ¿verdad? Y ahí va a haber una variación con relación si es en la estructura o si es una resistencia adquirida o una resistencia natural. Ese es un tema que tendríamos que analisar mejor, ¿sí? Doutora, essa proteína é exclusiva dela? De este género sí. Las neiserias también tienen proteína A, pero Então, de a este prote- género sí. a proteína é a que é ligada ao fibrinógeno? Sí, sí. Porque que vai transformar em fibrina para fazer a coagulação da prova de coagulasa. Não é isso? Sí, este género sí. Y vamos a hablar puntualmente de eso para ir desglosando y llegar hasta el punto donde creo que Mara me preguntó y ahí vamos a llegar a ese punto, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de cocos gram positivos, nosotros estamos hablando de que en la tinción de Gram nosotros vemos cocos del mismo color, ¿verdad? Todos son color violeta, ¿sí? Pero nosotros necesitamos diferenciar porque sabemos que dentro de los cocos Gram positivos existen dos géneros. ¿Y cómo yo puedo diferenciar este coco Gram positivo? Haciendo una prueba bioquímica que se llama catalasa. La catalasa es una prueba bioquímica que diferencia, primero, luego diferencia géneros de Gram positivos. Y segundo, sí, es una prueba bioquímica que diferencia géneros de Gram positivos. ¿Cómo diferencian los géneros? Porque el género Staphylococcus es catalasa positiva y el género Streptococcus es catalasa negativa. ¿Y cuál es el fundamento de esta prueba bioquímica? Transformar água em oxigênio. Exactamente, es una enzima que transforma el peróxido de oxígeno en agua con liberación de oxígeno. El peróxido de hidrógeno, perdón. Todo lo que ustedes tengan que ver con el nombre asa, catalasa, coagulasa y arundonidasa, todo lo que tenga al final asa, son enzimas, tienen actividad enzimática. ¿Y qué son las enzimas? Las enzimas son catalizadoras de reacciones químicas. Aceleran la reacción, son obreras de las reacciones químicas. Entonces, cuando hablamos de una enzima, y la enzima es una catalasa, quiere decir que cataliza, rompe la molécula, entonces rompe la molécula de peróxido de hidrógeno en agua y liberación de oxígeno. ¿Sí? Es una reacción enzimática. Entonces, el género Staphylococcus tiene esta enzima
y es capaz de producir la rotura de peróxido de hidrógeno en agua y oxígeno. Sin embargo, los estreptococos no. Y ustedes me preguntarán, ¿todas las especies de Staphylococcus aureus producen catalasa positiva? Esa es una buena pregunta para el examen, ¿verdad? ¿Verdadero o falso? Todas las especies de Staphylococcus son catalasa positiva. Verdadero, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la prueba de la catalasa se utiliza para diferenciar los géneros de gram positivos. Ahora bien, si nosotros vamos a hablar específicamente del género Staphylococcus, nosotros necesitamos otra prueba bioquímica que justo están cerrando acá el laboratorio que diferencie este género, ¿verdad? Y está la prueba de la coagulasa. La prueba de la coagulasa es una prueba bioquímica que diferencia especies de estáfilo. ¿Sí? ¿Y cuál es el principio de la coagulasa? Transforma el fibrinógeno en fibrina. Doutora, esse fibrinógeno, no caso, que está ligado à proteína A, não é isso? Exactamente. Este fibrinógeno que está unido a esa proteína que entra en contacto justamente con el plasma sanguíneo y produce fibrina. Solamente el Staphylococcus aureus es coagulasa positiva. El resto es coagulasa negativa. Staphylococcus epidermidis es coagulasa negativo. Saprophytic es coagulasa negativo. Lugninensis. Y les voy a decir la verdad, NAGEAU, lo único que a nosotros nos interesa diferenciar es aureus de los demás. Nosotros solo queremos diferenciar aureus de los demás, porque aureus es el más patógeno. Entonces acá lo puedo agregar lo siguiente. Doutora, Sí, então você tem que fazer a prova da catalasa para conhecer qual que é o gênero, se é estáfilo ou streptos. E depois Sim. você tem que fazer a prova da coagulasa para ver se é aureus. exactamente. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer en el laboratorio también, ¿verdad? Nosotros primero, si tenemos cocos gram positivos, hacemos la prueba de la catalasa. Si sale catalasa positiva, buscamos aureus. Hacemos la prueba de la coagulasa. Si sale coagulasa positivo, confirmamos aureus. Si sale coagulasa negativo, informamos Staphylococcus coagulasa negativa. Y dependiendo de la clínica, el médico ya va a saber. Entonces acá en este cuadrito le podemos agregar la siguiente característica. Doutora, Catalasa positivo, sí. Y coagulasa não só positivo. pelos,
Então, só pelos sintomas é muito difícil distinguir se é um gram positivo ou se é um gram negativo. Praticamente Sí, impossível. no imposible, pero es muy complicado. El diagnóstico va a ser mucho más certero y direccionado, por lo menos una tinción de Gram, ¿verdad? De la patología, ¿verdad? Porque yo les voy a ser bastante sincera. Nosotros en microbiología estudiamos bacteria por bacteria, género por género. Ahí en la clínica le llega un paciente con diarrea y ustedes van a decir, ¿qué causa diarrea? Estafilococos aureus causa diarrea, salmonella, E. coli, Klebsiella, virus de Nolwal, coronavirus, un montón de cosas causan diarrea. Entonces ahí nosotros tenemos que agarrarnos de las diferencias para ir limitando nuestro diagnóstico, ¿verdad? Bien, entonces vamos a hablar de estos cuadros clínicos más puntualmente, ¿sí? Staphylococcus aureus, cuadro clínico. Ya hablamos de la estructura, ya hablamos de la característica, vamos a hablar del cuadro clínico. El primer cuadro que vamos a mencionar es el cuadro que es del síndrome de piel escaldada. Síndrome de piel escaldada es causada por una toxina exfoliativa. ¿Sí? Y está caracterizado principalmente por presentar, se manifiesta más en lactantes. ¿Sí? Es una infección cutánea generalizada. Y está caracterizada por presentar un eritema peribucal, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de eritema es un proceso inflamatorio que produce enrojecimiento de la piel y mucosa, ¿verdad? De la localización. Entonces, todo lo que sea eritema, existe eritema y es un proceso inflamatorio acompañado de un enrojecimiento plano, nosotros le llamamos, ¿verdad? Porque también tenemos eritema pustular, y son las pústulas, las fístulas que pueden acompañar de eritema, pero el eritema en sí es un enrojecimiento de la zona cutánea o mucosa. No tenemos, y es plana, la lesión es plana. El síndrome de piel escaldada causado por la toxina exfoliativa se ve más en lactantes y afecta principalmente la capa más externa de la epidermis, ¿sí? Nosotros no tenemos una infección más profunda por esa toxina, ¿verdad? Inicia con un eritema peribucal, el pacientito tiene un enrojecimiento de la mucosa y la boca y luego tiene un enrojecimiento generalizado, ¿sí? Y se da por contaminación, ¿verdad? Me preguntan por qué en lactantes.
Los lactantes tienen una respuesta inmunitaria un poco más baja, desfavorecida. Otro, cuando las personas que manipulan o que están en contacto con el bebé pueden ser portadores de esta bacteria y pueden transmitir a los bebés. Y los bebés producen el síndrome de piel escaldada. Más bien por contaminación, ¿verdad? Es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que existe una cepa. Y cuando hablo de cepa es el término que nosotros le damos a la variación genética que se da en una misma especie de microorganismo en sí. ¿Sí? Nosotros podemos tener varias cepas de Staphylococcus aureus. ¿Sí? Está la cepa de Staphylococcus aureus meticilina resistente, esa es una cepa. Hubo una variación genética en esa bacteria que hizo que esa cepa específicamente sea resistente a la meticilina. Y también tenemos otra cepa de Staphylococcus aureus que es vancomicina resistente. ¿Sí? Lo que quiero también dejar en claro es que no es que cuando yo tengo un Staphylococcus aureus que automáticamente va a ser resistente. No. Tengo que ver si es una cepa que desarrolló esa variación genética y que es resistente o no. ¿Sí? Tenemos una cepa también de Staphylococcus aureus. Tenemos una cepa de Staphylococcus aureus que se llama Staphylococcus aureus de la comunidad. Sí, es Staphylococcus aureus meticilina resistente y Staphylococcus aureus vancomicina resistente. Es lo que me pidieron que repita. Esta cepa de Staphylococcus aureus de la comunidad es complicada porque tenemos individuos que son asintomáticos. Y estos individuos que son asintomáticos son los individuos que proliferan esa cepa. ¿Y cómo nosotros encontramos individuos asintomáticos? El Staphylococcus aureus es microbiota normal de la mucosa nasal, de piel y también de la mucosa genital, ¿verdad? Y les digo así, hubo una vez un surto de intoxicación alimentar por Staphylococcus aureus en Estados Unidos, en el 2004 más o menos, porque ellos comen mucha carne curada, ¿saben? La carne curada, la que le colocan sal y dejan ahí por días, meses. ¿Qué pasó? Encontraron Staphylococcus toxina, enterotoxina de Staphylococcus aureus en esas carnes. Conclusión, se le hizo portación nasal a todos los que venden carne curada y encontraron portación nasal de Staphylococcus aureus. Entonces probablemente estaban poniendo sal a la carne y ponían otra vez sal. Contaminó todo el mundo, ¿verdad? Qué delicia, profe. No se imaginan lo que es, ¿verdad? Porque hay portación nasal. Nosotros en el laboratorio solemos buscar, y eso como dice Simoni, si ese se trata con mucopirocina para eliminar la portación nasal de Staphylococcus aureus. El portador es asintomático, pero si entra en contacto con un lactante, estornudó, le dio de mamar, le dio AIV, eso pum, síndrome de piel escaldada. ¿Verdad? Doctora, Sí.
esta bacteria que hablaste ahora de la carne, no me acuerdo el nombre, pero la pregunta ¿es la misma bacteria que prolifera, que crece ahí en la mayonesa? Cuando Ese es pasa el tiempo. salmonela. Ese es salmonela. Pero es El- aureus. Salmonella es aureus. Les voy a decir bastante, le voy a ser bastante específica. La que encontramos en la mayonesa generalmente son salmonelas, que es un tipo de enterobacterias, porque la mayonesa se hace con huevo, ¿verdad? Y las aves, las gallinas, tienen salmonela como microbiota normal. O sea, cuando la industria de los huevos, las personas que venden huevos, tienen que tener controlada la cantidad de salmonela. Hay una cantidad de salmonela aceptada, ¿verdad? Porque es microbiota normal de las gallinas, de las aves. Pero cuando hay una variación de temperatura y aprendan que los huevos no se colocan en la puerta de la heladera, cuando hay variación de temperatura, salmonela crece, ¿verdad? ¿Y qué pasa con la mayonesa? La mayonesa sale de la heladera, pongo en mi sándwich, dejo en temperatura ambiente, salmonela crece, crece, crece. Viene después mi hijo de 7 años, mayonesa otra vez, llena de salmonela, intoxicación, ¿verdad? Entonces, sí. Mas isso se passa com a maionese que se hace em casa ou a industrial? Todas las mayonesas tienen una cantidad permitida de salmonela, ¿verdad? Todas contienen una cantidad controlada de salmonela, porque no da para eliminar totalmente la bacteria, ¿verdad? Você E fala aí, de deixar fora da geladeira, coisa de 10 minutos fora da geladeira, já pode. no, horas te estoy diciendo. Ah, tá. Lo que no recomiendo y no es recomendable es colocar los huevos en la heladera, alzar la temperatura, bajar la temperatura de esos huevos y qué sé yo, hay un corte de luz o alguna cosa, queda mucho tiempo con temperatura variable y eso prolifera la cantidad de salmonela. Y la salmonela, al igual que el Staphylococcus aureus, tiene toxinas termoestables. Igual si yo cocino el huevo, sobreviven a altas temperaturas. Gracias, John Lucas. Desvendaste el misterio de para qué existe el espacio de la heladera, que no es para colocar huevos. Bueno, Doutora, sí. mas os ovos, se ficarem somente fora da geladeira, dentro do armário, não tem problema. No, tenemos que mantener la temperatura. Lo que no tenemos que hacer es variar la temperatura. Ah, o sea que es mejor nomás dejar siempre afuera, entonces en vez de meter, ¿verdad? Sí. Porque acá en casa siempre metemos, pero yo ya no metemos en la puerta desde que escuché que no se podía más. No, porque la puerta, y si son como yo que abren la puerta de la heladera para pensar, ya creció toda la salmonela ahí, ¿verdad? Yo a veces no sé qué hacer, abro la puerta de la heladera y todos mis problemas se resuelven y después cierro otra vez la puerta y no agarro nada, ¿verdad? Bueno, entonces el síndrome de piel escaldada puede dar en lactantes justamente por causa de la contaminación, ¿verdad? De un portador a un lactante. También podemos tener síndrome de piel escaldada en adultos, pero en adultos inmunodeprimidos. Adultos inmunodeprimidos, qué sé yo, con enfermedades HIV,
diabetes, algún tipo de tratamiento con inmunosupresión, pueden desencadenar, pero es muy raro, ¿sí? Síndrome de piel escaldada tiene una característica clínica para diferenciarlas de otras patologías cutáneas que nosotros podemos identificar signo de Nikolsky positivo, ¿sí? El signo de Nikolsky positivo quiere decir que cuando el médico presiona el lugar de la zona, causa un eritema, un enrojecimiento de la zona y causa levantamiento de la escamación de la piel. Eso significa signo de Nikolsky positivo. ¿Y por qué se llama síndrome de piel escaldada? Porque en la piel del paciente forma escamas, ¿sí? Es totalmente descamada la parte más externa, la capa más externa de la piel. Algunas bibliografías señalan que no es necesario, que no está recomendado, tratamiento antibiótico, ¿sí? Aproximadamente en 7 días el cuadro cesa, ¿verdad? El cuadro termina. Se hace más el tratamiento clínico, ¿sí? Se trata, si es que el paciente está con fiebre, se trata la fiebre, el paciente trata la piel, ¿verdad? Pero no se recomienda el tratamiento antibiótico y luego más o menos de 7 días el paciente mejora, ¿sí? Otra cosa que tenemos que tener en cuenta, otra característica del síndrome de piel escaldada, es que no se encuentran bacterias ni neutrófilos en las lesiones. Entonces quiere decir que no es un cuadro piógeno, purulento, ¿sí? Más bien es un cuadro de enrojecimiento y eritema. Y otra cosa, si yo no encuentro bacterias en las lesiones, no es cultivable. No se recomienda el cultivo para el diagnóstico, porque no voy a tener crecimiento, ¿sí? Extraño, profe, porque viene del Aureus, pero él no está ahí. Sí, porque es, y muy buena acotación, Mara. ¿Por qué no está ahí? Porque es causado por la toxina. Por la toxina, ¿no? Sí. Exactamente. Porque es causado por la toxina. Entonces yo no encuentro bacterias, sino que encuentro toxina, encuentro estructura de la bacteria y eso ya no es cultivable. ¿Sí? En la lesión. Essa síndrome Ahora bien, da si yo, piel, essa síndrome piel escaldada não tem crosta? sí tiene, pero no deja cicatriz. No es una infección, no es una lesión necrosante. ¿Sí?
Tenemos crostas cutáneas, pero no es necrosante, no encontramos cicatrices tampoco. Que eu estava mirando na foto e parece impetigo. Impétigo, ¿verdad? Sí. Y ahora vamos a hablar del impétigo. Ahí la diferencia entre el impétigo y el síndrome de piel escaldada. ¿Alguna pregunta sobre el síndrome de piel escaldada antes de pasar? Professora, mas como que as toxinas reagem se a bactéria não está agindo? Não estou entendendo. Es que yo tengo mi bacteria, ¿verdad? Y las toxinas son exotoxinas. Y esta bacteria va a liberar las toxinas. Y estas toxinas van a migrar por el torrente sanguíneo y van a activar el proceso inmunitario. ¿Sí? No van a actuar por las bacterias, sino que las bacterias van a comenzar a liberar las toxinas y son estas toxinas las que van a causar el daño o el cuadro clínico en sí. Lo mismo ocurre con Clostridium botulinum, que causa botulismo, es una intoxicación alimentaria por presencia de la toxina, ¿verdad? Clostridium tetani también causa tétano, no la bacteria, sino que la espora del tétano libera esa toxina tetánica y causa el tétano, ¿verdad? Todas las bacterias que produzcan toxinas van a causar intoxicaciones no por la presencia de la bacteria en sí, sino que por presencia de su toxina. Doutor, isso acontece com alguns vírus também? Porque, por exemplo, o herpes zoster, quando ele ataca a região auricular, tem a questão da paralisia que você não precisa tomar medicação. Com 6 dias, ela vai revertendo. No, las bacterias herpes, nosotros tenemos 5 tipos de herpes, ¿verdad? Y los virus del herpes de la familia Herpeviridae causan infecciones latentes. ¿Qué quiere decir las infecciones latentes? Que dependiendo del estado inmunitario del paciente pueden reactivar. El virus permanece ahí, pero permanece dormido y qué sé yo estoy en una situación de estrés, ¿verdad? Tengo que rendir mi examen de microbiología y estoy súper estresada, ¡pum! Me sale un herpes en la boca, ¿verdad? Y eso porque hay una variación de la inmunidad, hace que el virus migre desde los ganglios trigéminos hasta la mucosa. Pero el virus permanece ahí, entero, pero controlado por las células neuronales de los ganglios trigéminos. Ahí cuando hay una variación, aparece, ¿verdad? Pero no es por presencia de toxinas, sino que es por respuesta inmunitaria variada. Y hablando ahora de el impetio. El impético también es una infección cutánea, pero a diferencia del síndrome de piel escaldada, el impético es una infección localizada. ¿Sí? Vamos a ver si les muestro algunas imágenes por aquí. Una característica interesante que tiene el impétigo también es que, a diferencia del síndrome de piel escaldada, en el impétigo sí encontramos
bacterias en la lesión, por lo tanto sí es cultivable. Se puede utilizar el cultivo como mecanismo de diagnóstico. Acá está. Y el impétigo tiene lesiones cutáneas ampollosas y generalmente están localizadas en cara, cuello. ¿Sí? Cuando nosotros miramos algunas bibliografías, principalmente en el libro de Murray, dice que el impétigo ampolloso es la forma localizada del síndrome de piel escaldada. ¿Verdad? Entonces, cuando nosotros vemos lesiones cutáneas ampollosas en cara, en rostro y cuello, es impétigo ampolloso. Y también otra característica que tenemos diferente es que el impétigo no solamente da en niños, en lactantes, sino que puede dar en niños, ¿sí? En niños en edad escolar, ¿verdad? También puede dar en lactantes, ¿sí? Y puede dar también en adultos. Y en adultos inmunocomprometidos. ¿Sí? Entonces podemos colocarle acá impétigo, forma localizada, se caracteriza también por tenerles lesiones eritematosas en cara y cuello. A diferencia de la síndrome de piel escaldada, encontramos no tantas bacterias, pero sí en las lesiones ampollosas podemos encontrar bacterias que pueden servirnos para el diagnóstico por cultivo, ¿sí? Doutora, por que a predileção por região da cara, ao redor da boca, ter essas lesões, e não em outras partes do corpo? Bueno, primero luego porque la localización de esta bacteria es preferentemente en la mucosa nasal, ¿verdad? Nasal, né? Sí, y la estructura de las células que encontramos en piel son estructuras las células son más finas de la piel del rostro y todo más, y por la cercanía. Entonces la afinidad por la estructura de piel del rostro y es mayor, ¿verdad? Que en otras lesiones. Y por la proximidad de la zona del tropismo, ¿verdad? De la zona de predilección de la colonización de esta bacteria. Professora, aqui no Brasil nós tratamos com cefalexina, é o correto? Sí, se puede tratar con cefalexina y dependiendo mucho de la edad del paciente, ¿sí? Si el paciente es niño, yo trataría con un antibiótico más de bajo espectro. Cefalexina es un antibiótico de no muy amplio espectro, pero para niños no es muy recomendado utilizar aún, ¿sí? Yo recomendaría un antibiótico de primera generación más de bajo espectro. No se preocupen por el tema de antibióticos, porque cuando terminemos bacterias vamos a tener una clase exclusiva de antibióticos.
La idea es que ustedes aprendan todas las bacterias y después que aprendan cómo funcionan los antibióticos frente a ciertas bacterias. ¿Verdad? Y respondiendo a la pregunta de Cristiano, sí, es una infección piógeno supurativo. Después tenemos también la intoxicación alimentar. Le estoy citando así cada tipo de patología. Tenemos las infecciones cutáneas, hablamos de síndrome de piel escaldada, hablamos de impetio, ¿sí? Tenemos antrax, furúnculos, que son infecciones de los folículos pilosos por las bacterias, pueden causar esos cuadros también, ¿sí? Y vamos a hablar un poquitito de la intoxicación alimentar por Staphylococcus aureus, que está causada por las toxinas entéricas. Sí, foliculitis también puede causar. Todo cuadros cutáneos, síndrome, toxinas entéricas o enterotoxinas. Existen más de 18 tipos de enterotoxinas en el Staphylococcus aureus. Sopra saber, no hace falta que memoricen todas las toxinas, pero esta cantidad de enterotoxinas en Staphylococcus aureus limita mucho la respuesta humoral. Porque yo me puedo intoxicar comiendo una carne curada, pero por un tipo de enterotoxina, eso no quiere decir que ya voy a estar totalmente inmune. A raíz de la variedad tan alta de enterotoxinas, limita mucho la respuesta humoral, ¿sí? Entonces la producción de anticuerpos cuando se producen estos tipos de intoxicaciones es muy limitada, ¿sí? Por la variedad de toxinas que encontramos. Importantísimo, el periodo de incubación de esta patología es de 4 horas. 4 horas después que la profe Rosana se fue a comer una carne cruda, cosa que no va a pasar. 4 horas después va a comenzar a tener malestar, ¿sí? Va a comenzar a tener diarrea, dolor abdominal. Ai, escrevi al revés. Doutora, mas mesmo com a variedade de enterotoxinas, isso explica, por exemplo, a questão de cultura. Uma pessoa que vai para outro local é mais propícia a pegar alguma bactéria, assim, questão da alimentar. Justifica isso ou não? No entendí, Gabi, repetime, por favor. Por exemplo, mesmo sendo com uma variedade de enterotoxinas, existe sim a resposta adaptativa, que querendo ou não, vai gerar memória. Mas mesmo com essa variedade, é mais comum uma pessoa, por exemplo, de outra comunidade ter uma reação àquele alimento do que uma pessoa que já vive lá, mesmo sendo estragado. Vai ser mais fácil a pessoa que está en otro local. Sí, y eso pasa muchísimo con E. coli. Probablemente E. coli causa diarrea del viajero, es un cuadro clínico muy conocido. Y probablemente ustedes que vinieron del Brasil al Paraguay tomaron agua de acá y tuvieron diarrea.
¿verdad? Y eso es justamente porque entraron por primera vez en contacto con esa cepa de E. coli que está presente en el agua normal, ¿sí? En todas las aguas tienen una cantidad considerada de coliformes, pero es controlado, ¿sí? Y tuvieron diarrea y a eso le llamamos diarrea del viajero, ¿verdad? Nosotros que tomamos acá, tomamos tereré con 700 personas, no nos pasa nada, porque estamos ya en contacto con esa cepa varias veces, ¿verdad? Ya somos inmunes, pero sí. Y cuando vos entras en contacto con esa cepa, producís respuesta humoral y sos inmune. Ahí viene un extranjero, toma tereré contigo, ¡pum! Diarrea. Primera vez que entró en contacto con esa cepa. Sí, eso sí. Bien, con respecto a la intoxicación alimentar por estafilococos aureus, vimos que tiene un periodo de incubación de 4 horas, perdón. Después el paciente va a tener diarrea, dolor abdominal, escalofríos, pero no tiene fiebre. No fiebre. ¿Sí? El cuadro en sí tiene una duración de 24 horas aproximadamente. Tiene una duración de 24 horas. El tratamiento, se recomienda un tratamiento con reposición de líquidos. Porque el paciente queda deshidratado. Tratamiento sintomático, qué sé yo, un antiespasmódico y tal más, pero no se recomienda tratamiento antibiótico para este caso porque el cuadro dura 24 horas nada más. Después tu respuesta inmunitaria en sí te va a salvar de esta situación, a no ser que seas un inmunocomprometido. Ahí si vos tenés alguna enfermedad de base, tu diarrea va a durar más de 24 horas, ahí sí tenés que ya acudir a un tratamiento diferenciado. Pero si sos un inmunocompetente, súper boa, no hace falta de antibiótico, te hidratas bien, nunca frenen la diarrea, gente. La diarrea es una respuesta inmunitaria, ¿sí? Lo único que ustedes hacen frenando la diarrea es proliferando la bacteria. Tá? Mas, doutora, tem hora que é difícil, né? Tem jeito. Es triste, ¿verdad? Vos tenés que salir, querer hacer algo y está con diarrea y toma un sulfacarbón, paró, toma pastilla con carbón que le llama. No. Doutor, mas A dor abdominal muda de lugar. Doutora, tem alguma coisa relacionada? Você falou de desidratação. Os sintomas, os sinais, no caso, os signos, eles são mais duradouros em fumantes que já são desidratados ou não? Não tem nada relacionado? Sí. Generalmente las personas que ya son deshidratadas de por sí es más triste, ¿verdad? Es más complicada ese cuadro clínico, ¿verdad? No voy a entrar en detalles, pero ya se pueden imaginar, ¿verdad? Entonces, el proceso de rehidratación es más arduo, ¿sí? Entonces, a esas personas que fuman, piensen bien, o fuman o comen carne cruda, nunca pueden hacer los dos al mismo tiempo. frito. Ay, vamos. Bien. ¿Qué más, gente? Ahora, Sí. uma pergunta. Sempre escutei que quando a pessoa está com diarreia, que não coma, que não se pode comer, solamente tomar líquidos.
¿Eso tiene algún sentido fisiológico? ¿Hace bien o se debe comer tipo algo más líquido? ¿Cómo se hace? ¿Cómo es la forma que corresponde a eso? Sí. Fisiológicamente hablando, y ustedes van a hablar de fisiología de la digestión con el doctor Gutiérrez, o está, me imagino, y van a explicarle mucho mejor. Pero fisiológicamente hablando, el acto de comer de comer alimentos ricos en carbohidratos y proteínas, hace que la fisiología utilice más energía y más moléculas de agua para la digestión, ¿verdad? Si vos estás en un proceso de deshidratación o en un proceso donde vos estás necesitando reposición de líquido, comer una comida pesada solo hace que tu digestión requiera más de moléculas de agua y de moléculas de ATP para digerirlo. Entonces no es recomendable utilizar alimentos pesados cuando vos estás en un proceso de deshidratación. Se recomienda más hacer una alimentación liviana, rica en líquidos, que eso ayuda a tu hidratación. O sea que comer comidas pesadas cuando estás deshidratado solamente te deshidrata más, ¿verdad? Porque la fisiología de la digestión necesita de más energía y de más moléculas de agua para digerir ese alimento. Estoy leyendo nomás el chat. Doutora, me escucha? Ya no van a más querer sus padres que escuchen micro. Sí te escucho, háblame nomás. Por exemplo, e se, por exemplo, eu comer carne crua, por exemplo, com vinagre de maçã, tem possibilidade de prevenir? Por favor? ¿Por qué lo que quieren comer carne cruda? Yo no quiero. Por el gusto, doctora. Es la carne, el gusto. Costumbre brasileiro. Yo no puedo. Yo veo carne cruda y ya veo los ojos de la tenia que me miran así, ¿verdad? Se assa muito a carne, as proteínas vão embora, professora. Ahora en microbiología ya van a elegir mejor. Carne mal pasada, no, bien pasada, ¿verdad? Por las llamas del infierno, más o menos así, ¿verdad? Carne bem passada dá câncer de cólon, professor. ¿Cómo? Carne bem passada pode dar câncer de cólon. También, sí. No tenemos luego jeito, ¿verdad? O negócio é ficar sem comer mesmo. No, y ahí, ¿por qué luego ustedes son tan extremistas? Yo ya escucho todo luego, ay, mi profe de micro no quiere más que coma carne o solamente carne súper cocinada o no, al extremo nada es bueno, como se dice, ¿verdad? Tiene que ser todo balanceado, ¿verdad? É que, doutora, eu estou pensando, por exemplo, tipo, em comida japonesa, por exemplo, salmão, nesse caso. Teria problema? No hay problema comer salmón, pero toma tu antiparasitario también de cada 6 en 6 meses, sin ningún problema, ¿verdad? Y no quiero crear más paranoia en ustedes, pero ustedes saben que Paraguay y Brasil no producen salmones, ¿verdad? El salmón viene de lejos. Y ahí si respeta cadena de frío y todo más es otra cosa. Ay, Jesús, que no prove. Ok, gracias, doctora. Paraguay encima no tiene salida a mar. ¿Y dónde traen los salmones? Coman su salmón, a mí me encanta. Yo amo sushi, salmón, todo más, pero mi antiparasitario ahí, cada 6 meses, no está nada mal. En la práctica de micro solemos hacer análisis parasitológicos. Los que comen salmón versus los que no comen y siempre encontramos parásitos.
Bueno, hablemos un poco de estreptococos. Ya me hicieron hablar mucho hoy, gente. ¿Qué sabemos de los estreptococos? Sabemos que los estreptococos también son cocos gram positivos. Son catalasa negativo. ¿Sí? También podemos decir que son inmóviles. O sea que no tienen flagelo. Ni los estafios. ¿Sí? ¿Qué más podemos decir? Crecen muy bien en agar sangre. Gente, no les hablé luego de epidermidis ni saprofíticos porque tienen cuadros clínicos más limitados, ¿sí? Saprofíticos causan infecciones urinarias, en embarazadas, diabéticos, ¿cómo se llama? Epidermidis, causa infecciones oportunistas en pacientes hospitalizados. Más podemos clasificarlo así. Hablé más del aureus porque tiene cuadros más diferenciados, ¿sí? Me preguntan acá mucho sobre el vinagre. Vinagre tiene un pH muy ácido y vinagre funciona muy bien para eliminar hongos. Para bacterias, depende del tipo de bacterias. Parásitos no eliminan para nada. Y bacterias eliminan más o menos. Enterobacterias pueden eliminar, pero el vinagre por su pH bien ácido es muy utilizado para eliminar hongos. El resto de los microorganismos tienen una eficacia un poco desconocida, ¿sí? ¿Cómo lo podemos clasificar a los estreptococos? Los estreptococos se pueden clasificar según hemólisis. Y la hemólisis lo vemos en agar sangre, ¿sí? Y lo podemos clasificar según grupo de Lancelfield. Rebecca Lancelfield fue la que clasificó a los más de 30 especies de estreptococos según su carbohidrato de pared. Y es una genialidad, porque nadie nunca se tomó el tiempo de clasificar a las bacterias como ella lo hizo, ¿verdad? Y acá me preguntan qué es agar sangre. Agar sangre es un medio de cultivo donde crecen las bacterias. Existen muchos tipos de agar. Está agar manitol, agar sangre. El agar es el medio por el cual vos le colocas los nutrientes que las bacterias necesitan para crecer. Y los estreptococos crecen muy bien en agar sangre porque tienen unas enzimas que se llaman hemolicinas y por lo tanto causan hemólisis a la sangre. Agar chocolate también es un agar, no quiere decir que tenga chocolate, sino que es por el color, ¿sí? Y el agar chocolate es un agar sangre que se prepara a altas temperaturas y hemoliza todos los glóbulos rojos. No se estresen porque vamos a hablar de todos estos agares en la práctica, ¿sí? Exactamente, Mara, es el agar que colocamos en la placa de Petri para hacer el cultivo. Exactamente. Entonces podemos ver
que tenemos dos maneras de clasificar a los estreptos, según la hemólisis y según Lancelfield. Según la hemólisis podemos tener tres tipos de hemólisis. Está la hemólisis alfa, está la hemólisis beta y está la hemólisis gamma. Las bacterias que tienen alfa hemólisis quiere decir que tienen una hemólisis parcial de los eritrocitos. Ay. Las bacterias que causan beta hemólisis hemolizan totalmente a los eritrocitos, tienen una hemólisis total. Y las bacterias que tienen una hemólisis gamma no hemolizan. La clasificación de Lancelfield se clasifica según grupos y los grupos se pueden clasificar de A hasta la W. Ay. Doutora, o teste, a prova de Kemp, ela aumenta a superfície para hemólise, certo? Sí, y la prueba de Kemp se utiliza para los beta hemolíticos. Era essa questão, que era para saber se algum desses tipos era mais sensível a esse teste. Los beta hemolíticos son más sensibles. Bueno, entonces vemos la clasificación que tienen los estreptococos y ahora vamos a ver justamente las especies que están dentro de esta clasificación. ¿Sí? Doutora, esse de Lancelfield aí, a gente tem que decorar os mais importantes? Como que é que classifica isso? Sí, sí. A y B, grupo A y grupo B son los más importantes. Porque tienen una incidencia clínica mayor. Bueno. Entonces, viendo los estreptococos, nosotros tenemos a los estreptococos, tenemos 4 especies importantes. Está el Pneumonia, está el Agalactiae, ¿sí? Está el Piógenes
y está el viridans. Estas son las especies más patógenos de los estreptococos, ¿sí? ¿Qué características tienen cada uno? El neumonía es un estreptococo alfa hemolítico, causa alfa hemólisis y pertenece al grupo A. El Streptococcus agalactiae, vamos a poner otro color, es beta hemolítico. Vamos a poner primero los hemólisis, ¿sí? El Piógenes también es beta hemolítico, ¿sí? Y el viridans es alfa hemolítico. Ahora bien, voy a poner en otro color. El Streptococcus pneumoniae, según Rebecca Lancelfield, no es agrupable, no agrupable. Algunas bibliografías van a encontrar que dice Streptococcus del grupo A, pero en el Murray principalmente dice no agrupable, ¿sí? Las bibliografías más nuevas lo clasifican como no agrupable y las bibliografías más antiguas lo clasifican como grupo A. Y ustedes me van a preguntar, ¿y cuál nos quedamos con la más nueva? Por favor, ¿sí? Entonces les digo nomás para que no se confundan a la hora de leer alguna que otra bibliografía. Agalactiae es del grupo B. Piógenes es del grupo A, ¿sí? Y viridans tiene un grupo exclusivo. Streptococcus viridans forman parte de un grupo que se llama grupo viridans, que son un grupo de bacterias que forman parte del viridans y generalmente causan el mismo cuadro clínico, que son cuadros clínicos dentales, abscesos dentales. Las caries, problemas de conductos dentales y todo más están causados por Streptococcus viridans. Streptococcus viridans y mutans son microbiota normal de la boca y son los principales comensales de los azúcares que nosotros consumimos y causan caries. Ellos tienen que saber quiénes son los que causan caries: Streptococcus viridans y mutans. Entonces, cuando ustedes besan a sus parejas, están transmitiendo viridans y mutans, ya saben, ¿verdad? Ahí ya creamos otra paranoia. Ay, 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 qué bárbaro. No, y ahí se van a acordar de mí, ¿sí? Hasta cuando le besen a sus novios se van a acordar de microbiología. A ese punto nomás. Tô pensando em me isolar do mundo e fazer fotossíntese, prof. Vos sabés que mi profesor de microbiología, él no agarraba el borrador de la pizarra. Él agarraba una toalla que era suya y con el borrador... No. Los microbiólogos tenemos un mundo aparte, ¿verdad? Cuadros clínicos, le voy a repetir un poco acá, le voy a poner en otro color para que no se confundan. Streptococcus viridans causan Prof. Mas não se fala que a gente tem que estar exposto às coisas para criar imunidade?
Quanto mais Claro. restrito você ficar desse jeito, você nunca vai ter imunidade. Claro, claro, ¿verdad? Pero yo lo único que le estoy diciendo es que hay una transmisión de bacterias. Yo no le estoy diciendo que van a enfermarse, ¿sí? Solamente que están compartiendo. ¿Saben cuando comparten las figuriñas? Bueno, nosotros compartimos bacterias. No está mal ahí. Pasa tu microbiota, vuelve microbiota transitoria, va y viene sin problema, ¿verdad? No causa ningún problema. Y hay un artículo publicado que dice que después de un beso se transmite más de 300.000 bacterias que duran en torno a 2 a 6 meses para restablecer la microbiota normal. Imagínense en Já el... pensou no carnaval? Imagínense. Só beijar de máscara. Tá tudo Imagínense. perfeito aí. Streptococcus viridans e mutans. Essa aula de micro tá desanimando a gente. Apología a la vida de soltero estamos haciendo en la micro, ¿verdad? No, Acho não que sei. solteiro é pior, né, prof? Porque as pessoas solteiras beijam mais pessoas. Eu ia falar exatamente a mesma coisa. ¿Verdad? A la monogamia, entonces. Apología a la monogamia, ¿sí? Doutora, mas tem a memória na imunidade adaptativa, ajuda. Já tem memória para várias, entendeu? No, pero ahí en la memoria es difícil, ¿verdad? Porque ahí en la memoria ya viene el arrepentimiento y ya es otro tema, ¿verdad? Bom, deixem de jogar a conversa fora, por favor, porque la profe se tiene que concentrar. Streptococcus pneumonia, alfa hemolítico, no agrupable, está directamente relacionado con cuadros respiratorios. Su nombre ya dice todo, neumonía, causa neumonía. Puede causar también meningitis, pero en casos muy específicos, ¿sí? Streptococcus agalactiae está relacionado con cuadros clínicos en gestantes, ¿sí? En gestantes pueden causar infección urinaria, cistitis, ¿sí? Porque es microbiota normal del tracto genitourinario femenino. El problema está que causa también problemas en el recién nacido, ¿sí? En el recién nacido puede causar, ¿cómo se llamaba ese cuadro? Puede causar infección urinaria, también puede causar en gestantes abortos espontáneos. En recién nacido, ahora me acordé, sepsis neonatal. Por eso es búsqueda obligatoria en gestantes a partir de la semana número 35. Se busca Streptococcus agalactiae o Streptococcus del grupo B. Porque y es de monitoreo obligatorio en gestantes, ¿sí? A partir de la semana 34 hasta la semana 37 más o menos se hace un cultivo de secreción vaginal y se busca Streptococcus beta-hemolítico para saber si la gestante no es portadora de esa bacteria que puede causar problemas en el recién nacido, ¿sí?
causa sepsis neonatal. Y Piógenes está relacionado directamente con cuadros piógenos, ¿verdad? Supurativos, principalmente por presencia de la proteína M, que tiene esta bacteria que causa cuadros supurativos. Faringitis supurativa, puede causar también en niños y en lactantes la escarlatina. La escarlatina es una infección cutánea que se caracteriza por el enrojecimiento de la piel, y la escarlatina viene el nombre por el color escarlata que deja la piel, y la lengua de frambuesa. Es una característica clínica del cuadro escarlatina causado por Streptococcus pyogenes. Causa fiebre escarlatina, el paciente tiene fiebre, enrojecimiento, parece sarampión, pero no es. Sarampión es por un virus, escarlatina es por una bacteria, ¿sí? Pero el cuadro generalizado es bastante parecido. También puede causar cuadros no supurativos. Cuando yo hablo de cuadros no supurativos, no hay presencia de secreciones, de pus, de nada, ¿verdad? Y los cuadros no supurativos están relacionados con las infecciones post-estreptocócicas. ¿Qué quiere decir eso? Un tiempo después que vos tuviste faringitis, podés tener un cuadro post-estreptocócico, y años después puedes tener fiebre reumática, la fiebre reumática puede estar causada por una infección post-estreptocócica, y también hay una infección post-estreptocócica que se llama glomerulonefritis. Y le doy un tip. La fiebre reumática y la glomerulonefritis son ejemplos de hipersensibilidad. ¿De qué tipo ustedes creen? De tipo 3. Por formación de inmunocomplejos. Entonces, cuando ustedes estudian hipersensibilidad de tipo 3, van a estudiar estas enfermedades que son post-estreptocócicas. Años después, 10 años después, 15 años después que vos tuviste fiebre escarlatina o faringitis supurativa por piógenes, podés desencadenar por inmunodeficiencia, por una respuesta inmunitaria ineficaz, fiebre reumática o glomerulonefritis. Doutora, minha última dúvida nessa questão. Que a gente tem beta-hemolítico, dois tipos, como também tem os outros. No caso, para o beta-hemolítico, eu posso dizer que uma bacitrocina que vai diferenciar eles dois, que o piógenes vai ser positivo para a bacitrocina e vai ser negativo para a galactase. Posso dizer isso? Sim. Não sei. Y do mesmo jeito... Puedes decir eso para el CAMP. CAMP es positivo para galactiae y negativo para piógenes. É negativo para piógenes. E no caso da pneumonia e desse outro, eu posso dizer que a sensibilidade à bilis, porque eu já vi que o da pneumonia dá sensibilidade à bilis positivo. Aí no caso negativo é o outro, é o virídeas, né? Sí, solo que, por ejemplo, vos tenés que... para los alfa-hemolíticos me decís, ¿verdad? Para diferenciar alfa-hemolíticos. Alfa-hemolíticos. Correcto. Então, para alfa-hemolíticos, eu uso da bilis, sensibilidade à bilis,
E para o beta, eu posso usar o camp. Campi. Ou Campi. o bacitromicina. O bacitracina. Beleza, obrigada. Pero el que más se utiliza es campi. Esse do Viridans e do pneumonia, que a Gabi acabou de falar, da Bilis, é a mesma coisa que aquele bitoquina, uma coisa assim. Que eu marquei, opitoquina. É isso? É RS que tem? Sí, correcto, sí. É a mesma coisa, então. Tá certo. Es lo mismo. De nada, Lucas Alan. ¿Alguna otra pregunta? Les di una revisión general. Estoy en día con ustedes, ¿verdad? Y la semana que viene vamos a hablar de cocos gram negativos y nos va a dar el tiempo para hablar un poquitito también de enterobacterias. Creo que podemos comenzar. Entonces, ¿qué pasó, Rainer de la carie? ¿Qué pasó? Pueden apagar sus micrófonos, por favor. Nath, seu microfone tá ligado. Alguien me preguntó. Sí, forman placas bacterianas, ¿verdad? Por metabolismo de los azúcares, ¿verdad? Entonces, cuando los odontólogos nos piden escobar los dientes más de 5 veces al día, es recomendable porque a las bacterias le encantan los azúcares, ¿verdad? Y los azúcares están presentes en carbohidratos y en muchos alimentos. Y las viridans, Streptococcus viridans y mutans, forman las placas bacterianas por metabolismo de los azúcares y van ingresando, ¿verdad? A los dientes y van formando las caries, las placas bacterianas y pueden formar hasta ir hasta los nervios. ¿Y ustedes sabían que las bacterias, que Streptococcus viridans y mutans, cuando no hay un tratamiento adecuado de esas caries, pueden causar endocarditis? Por migración de esas bacterias. Na verdade, professora, na verdade, eu imagino que a endocardite tem que ter a cicatriz no coração. Como? No caso, quando atinge a polpa, a pessoa pode ter uma angina de Lugwelt. O caso da endocardite, a pessoa seria as bactérias da doença periodontal. E a pessoa teria que ter uma cicatriz no coração, não seria isso? Y pueden causar también esos cuadros. Yo estaba buscando un odontólogo también para que explique mejor esa parte. Encontramos un odontólogo. Son casos rarísimos. Profe. Sí. El Streptococcus pyogenes da faringitis, pero también es el mismo sí que da amigdalite. Puede causar también amigdalitis el Streptococcus pyogenes. Sí. Gracias. Me preguntaron de la asistencia. Vamos a habilitar un poco la asistencia. Bueno, si no tienen más ninguna pregunta, podemos encerrar la reunión y voy a habilitar la asistencia, ¿sí? Gracias, doctora. ¿Estamos? Gracias, profe. Nos vemos la semana que viene, entonces. Chao, profe. Con los demás nos vemos en la práctica, ¿sí? Voy a Buenas salir noches. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Buenas noches. y les habilito la asistencia, ¿sí?